mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Buenas noches, hermanos. Dios quiera bendecirnos, quiera ayudarnos, iluminarnos en este día. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede una vez más de poder estar en su presencia, para poder participar de la enseñanza, para poder participar de esto que es, como dicen las Escrituras, el alimento que necesita nuestra alma. Vamos a orar para encomendarnos a Dios con respecto a lo que vamos a hacer una vez más en el día de hoy, para que Dios pueda seguir iluminándonos y guiándonos en todas las cosas que Dios nos permita oír, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ponerla por obra. Les voy a pedir que sigamos orando como siempre nos pide Celeste por su bisabuela Marta. Vamos a orar también por los hermanos y hermanas que están atravesando momentos difíciles. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, que todas las cosas son posibles para el Señor. Así que reciban saludos todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que están escuchando, que Dios nos ha llamado para que podamos participar de esta su bendición y de su familia, como vamos a ver en el día de hoy. Les voy a invitar a orar
para encomendarnos en las manos de Dios y orar por hermanos y hermanas, como también nos pedía ayer la hermana Cecilia, por ella, por su madre, por sus hermanos, por su familia. Vamos a orar, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, le pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tenga misericordia de nosotros, ayúdenos a ser agradecidos, ayúdenos, Señor, a poder ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, a poder dar de gracia lo que de gracia recibimos, a poder ser verdaderamente abiertos en nuestro corazón para recibir la siembra de su palabra. Le pido también, Señor, que pueda iluminar, ayudar, fortalecer, pueda darle descanso también, Señor, a Marta, la bisabuela de Celeste. Tenga misericordia de esta anciana, Señor, por favor. También le pido por Cecilia, su madre, sus hermanos, su familia. Tenga misericordia, Señor, de sus hijos también. Gracias por este momento que nos da de poder participar una vez más en esta tu palabra, Señor, en este conocimiento. Abra mi entendimiento y el entendimiento de mis hermanos que están escuchando para poder entender y saber que no hay nada imposible para usted. Todas las cosas son posibles, Señor. Que no nos aferremos a costumbres, tradiciones o ideas o pensamientos nuestros, sino que nos dejemos sembrar por su palabra para que esta palabra lleve ese fruto que usted espera de cada uno de nosotros. Por favor, se lo pido y le suplico, Señor, su bendición, por favor. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos quiere ayudar e iluminar y sabemos que para Dios todas las cosas son posibles, ¿sí? Le voy a pedir que busquemos en el libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 2. Vamos a ver Hebreos. Vamos a comenzar con esto. Capítulo 2 de Hebreos. Vamos a buscar en este libro, ¿sí?, el capítulo número 2. En el versículo 10 leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Amén? Dice la Biblia, como vemos aquí, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Convenía a quién? Al Señor, ¿sí? Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién fue perfeccionado por medio de aflicciones para llevar muchos hijos a la gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Ayer veíamos con respecto a esto de que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, no lo estimamos, pero Dios cargó todos nuestros pecados sobre Él, y Él como cordero mudo fue llevado al matadero, ¿sí? El Señor dio su vida, Él entregó su vida por nosotros, ocupó nuestro lugar por causa del pecado, pero hoy podemos ver, como hablábamos con algunos hermanos en la mañana, de que el Señor, el primer día de la semana, después del día de reposo del sábado que estaba allí en Israel, el Señor resucitó entre los muertos. El Señor, Dios Todopoderoso, el Padre de todos los espíritus, levantó a Jesús
de entre los muertos. Venció la muerte. Y gracias a Dios, como vemos hoy, a través de la Escritura, a través de estos hermanos y hermanas que vieron con sus ojos todos estos milagros, estas maravillas, podemos ver que Dios resucitó y está a la diestra de Dios Padre para poder entender de alguna manera nosotros hoy, porque fue enviado el Espíritu Santo para que podamos entender todas estas cosas. No era imposible. Hoy nosotros tenemos esta oportunidad de poder prestar atención y poder buscar, porque dice la Escritura que el que busca halla, ¿sí? Al que llama se le abrirá, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, tratar de buscar, tratar de llamar, tratar de insistir en todas estas cosas, ¿sí? Hacerlo para que Dios, como dice su palabra, abra nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Por eso, como vemos hoy Dios con este sacrificio, el Señor Jesucristo, con este sacrificio que hizo, dice la Escritura que este Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, llevó muchos hijos a la gloria. Él, como vamos a ver, es aquí en la tierra, nuestro Padre. Él es como el Padre. Somos familia, ¿sí? Y como dice aquí la Escritura, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios iba a llevar más hijos a su gloria. Allí estaban ya o están los hijos de Dios, como dice la Escritura, en los cielos, los ángeles y todos aquellos que fueron creados. Pero nosotros fuimos, como dice la Escritura, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, como dice aquí la Escritura, nosotros, a partir de creerle al Señor y siendo consumada esta misericordia que Dios tuvo para con nosotros, recuerden que el Señor, hecho está, dijo antes de morir, ya todo lo que venía hablando y lo que venía haciendo era por nosotros. Pero con este sacrificio y con esta obra que el Señor hizo, dice la Biblia que Él llevó muchos hijos a la gloria. Entre ellos, gracias a Dios, nos podemos encontrar nosotros hoy si oímos y ponemos por obra su palabra. Amén. El tema muy importante es que el Señor resucitó, ya no está muerto, no está colgado en una cruz. El Señor está vivo, el Señor intercede por sus hijos, por los que le creen. El Señor está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Dice la Biblia que Él envió al Espíritu Santo. Esto es la señal de que Él ascendió y estuvo aquí en la tierra durante algún tiempo enseñándoles las últimas cosas a los discípulos, y luego ascendió a los cielos. Y la confirmación de esto, de que llegó hacia allí, al trono de los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, como lo vio Juan en aquella visión, la confirmación de esto es que envió al Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor les decía: conviene que yo me vaya, porque no los quiero dejar solos, porque les voy a enviar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes todos los días? Nosotros, hermanos, usted, yo, si hemos creído como dicen las Escrituras, porque el Señor, como veíamos en estos días, padeció, murió, fue crucificado conforme a las Escrituras por nuestros pecados. O sea, nada se hizo fuera de lo que estaba escrito. De la misma manera, para poder ser parte o participar de esta familia de Dios, tenemos que hacer las cosas que están escritas, ajustarnos a las Sagradas Escrituras. El Señor dice que iba a llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a la vida eterna, había que perfeccionar al autor de la salvación nuestra,
lo perfeccionó el Padre por medio de aflicciones. Hoy nosotros creo que queremos participar y queremos ser parte de esta familia. Pero no es porque yo lo quiera y porque yo lo declare o porque yo lo diga que soy parte de la familia de Dios. Vamos a ver hoy cómo es ser parte de la familia de Dios, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, ¿sí? Cómo tengo que actuar delante de Dios, por supuesto, porque delante de Él es como dice la Escritura, siempre estamos delante de sus ojos. Para Él no hay nadie que se lo pueda ocultar. ¿Dónde huiremos de su Santo Espíritu?, dice la Escritura. Entonces, Él, el Señor, dice que iba a llevar muchos hijos a la gloria. Amén. Vamos a ver en Mateo, por favor, en el capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Vamos a buscar allí en el versículo 31. Mateo 25. Desde el versículo 31 en adelante vamos a leer hasta el 46, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, dice la Escritura, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? Aquí el Señor se muestra como nuestro hermano, ¿sí? Por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos, que todas estas personas que están aquí, como dice la Biblia, eran los hermanos de Jesús, ¿sí? ¿Quiénes? Los que estaban enfermos, ¿sí?, predicando la palabra, aquellos que estaban en la cárcel, pero por predicar la palabra, no que estaban en la cárcel por violadores, por asesinos, secuestradores, ¿sí?, ladrones, sino que estaban en la cárcel porque eran los hermanos más pequeños de Jesús y que por causa de predicar el Evangelio estaban presos, ¿sí? Esta es la familia de Dios, como dice la Escritura. Una familia que se sacrificaba el uno por el otro y seguían adelante haciendo como les había dicho el Señor Jesucristo. Dice, vuelvo a leer el versículo número 40, y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis, ¿sí? El Señor se declara hermano de aquellos que habían hecho esta obra y estaban viviendo de tal manera. Recordemos, como dice la Escritura, dice el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer. Él se pone en el lugar de ese hermano que tenía hambre. Obviamente que nosotros vamos a ver a una persona hambrienta, no a Jesús,
sino a una persona hambrienta. Pero el Señor se pone en el lugar de ese que tenía hambre. Se ponía en el lugar de aquella persona que no tenía cómo vestir. Se ponía en el lugar de aquella persona que estaba preso por causa de la palabra. Se ponía en el lugar de aquella persona, aquel hermano de él, aquel que le había creído que estaba enfermo. Por eso dice la Escritura: por cuanto a uno de estos lo hicisteis, a mí me lo hiciste. El 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice la Escritura, como aquí pone el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que los que son de la familia de la fe, los que procuran, con sus altos y bajos, y con sus luchas, como también dijo el apóstol Pablo en algún momento, tal vez en muchas situaciones de nuestra vida derribados, pero no destruidos. Y si no estamos destruidos, podemos levantarnos nuevamente y seguir caminando en este camino de la verdad y de la justicia. Hoy nosotros debemos entender que el Señor vino a predicarnos, vino a enseñarnos, vino a instruirnos y hacernos entender que podemos ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que tenemos que creer, ¿sí?, aceptar este evangelio y dar a Dios la gloria debida a su nombre y poner por obra todo lo que Dios nos pide con la fortaleza, la fuerza, la unción, ¿sí?, nos da el Espíritu Santo. Obviamente, como vemos aquí, hoy nosotros vemos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Todos estos que hemos creído somos parte de la familia de Dios y Dios nos ve como hermanos. Nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras tribulaciones y nuestras angustias, todas esas cosas las ve el Señor. Pero también nos pide que nosotros nos ocupemos de estas cosas si podemos, ¿sí?, a través de la oración, de la visita, del enseñar, del poder estar unidos como hermanos en Cristo Jesús. O sea, muchos quieren participar o quieren ser parte de la familia de Dios, pero tenemos que comportarnos como familia, ¿sí? En una familia grande, está esta familia constituida por muchos hijos, por supuesto el padre, la madre, los hijos. En esta familia, en cualquier otra familia, siempre hay distintas personalidades, distintos tipos de ideas entre los hermanos y cada uno tiene un objetivo, cada uno tiene una visión, cada uno tiene un anhelo, un sueño, distinto tal vez al del hermano, que estuvieron juntos, criados en la misma doctrina, en la misma casa, ¿sí?, rodeados por los mismos afectos y las mismas situaciones de cada día. Pero cada uno de la familia tiene un crecimiento distinto, ¿sí? Tanto el jovencito como el más grande o el mayor tendrán distintos crecimientos. Uno será un poquito más inteligente que el otro, uno enfilará para otro lado, distinto al otro, pero cada uno tiene conforme a la capacidad que Dios le da en el cuerpo, porque Dios lo pone en el cuerpo, pero lo pone en el cuerpo para que sea útil al cuerpo, ¿sí? Y cada uno fue puesto por Dios para poder llevar bendición. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 19,
Dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que ya no somos extranjeros, ¿sí? Ya no somos personas que no pertenecemos, que el extranjero es el que no tiene la nacionalidad, el extranjero es el que no pertenece a ese lugar, ¿sí? Ni advenedizos, ¿sí? Sino que somos conciudadanos, o sea, ciudadanos junto con aquellos, ¿sí? Que en otro momento ya, como vimos, y está escrito, y por ello somos instruidos por esta palabra que quedó escrita por Dios por medio de estas personas, somos conciudadanos de los santos, y dice la Escritura, y miembros de la familia de Dios. Usted, si le ha creído el Evangelio, como yo, y si ponemos por obra lo que Dios nos dice, pasamos a ser parte de la familia de Dios, con un crecimiento distinto al del otro, por supuesto. Pero como hermanos tenemos que estar unidos, porque debemos entender que tenemos un Padre, y ese Padre es Dios. Ustedes recuerdan que la Escritura dice, cuando el Señor enseña a orar a sus discípulos, les dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ya ahí en ese momento el Señor les estaba diciendo a los discípulos, a aquellas personas que le oían, que ellos eran parte de la familia, ¿sí? Parte de la familia que la componía el Padre, el Señor Jesucristo, y ahora estos que estaban escuchando y estaban siendo instruidos en la palabra de Dios. Cuando ustedes oren, no digan Padre de nuestro Señor Jesucristo, no, dice Padre nuestro, o sea, Padre mío y Padre de ustedes. Somos parte de la familia a partir de ahora. Y esto es lo interesante, ¿sí? Que nuestro hermano mayor, o como vamos a ver que también es llamado Padre Eterno, no nos vino a condenar. Dice: yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido a salvar al mundo. Y él seguramente, como vemos en las Sagradas Escrituras, vio a muchas personas con más o menos crecimiento. Por eso que en las parábolas, por ejemplo, la del sembrador, él dice que habían personas que daban al 30, al 60 y al 100 por uno. Depende de la tierra en donde había caído esa semilla, el corazón. No todos tienen el mismo corazón, no todos tienen la misma capacidad en su mente. Y también vemos otra parábola de las minas. Dios le da a uno una mina, al otro 2 minas y al otro 5 minas. Cada uno tenía la capacidad de producir, de trabajar esto que el Señor les daba. Y a cada uno le da conforme a su capacidad. Hoy nosotros vemos esto en muchas personas. Tal vez haciendo un mal juicio decimos: este no aprende, o este no crece, o a este le falta, pero uno lo está midiendo con la vara de uno. El Señor, como dice la Escritura, nos ve verdaderamente como somos. Él sabe si cada uno de nosotros está dando su 100%. No importa si está dando el 30%. Para ese que está dando el 30%, conforme al otro que da el 100%, ese del 30% está dando su máxima expresión. Para él, su 30% vendría a ser su 100%. El que da el 60% porque no da más, da a un 60%. Ese es su 100%. Y el otro, que sí verdaderamente tiene más conocimiento, más inteligencia, más espíritu de Dios, más ciencia, ese va a dar su 100% a ese 100%. O sea, no podemos pedirle que una persona pueda tener la misma capacidad, la misma unción, la misma capacidad intelectual, la misma capacidad de la ciencia, del conocimiento, que otro, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos gracias a Dios, esta enseñanza para que
No desmayemos ni estemos como el ojo acusando al dedo del pie. Si yo soy parte del cuerpo y todos me ven, claro, porque es ojo, o porque es nariz, o porque es boca, ¿sí? O porque es oído. Pero ¿quién dirá, dice el apóstol, que porque no soy oído no soy del cuerpo? ¿O porque no soy ojo no soy del cuerpo? ¿Quién dirá esto? Tal vez lo dirá aquella parte que no se ve, aquella parte que no está expuesta delante de los demás. La cara siempre está expuesta, las manos están expuestas, el cabello está expuesto. Pero hay otra parte del cuerpo que normalmente no se ve. Los pies, los dedos de los pies, ¿sí? Pareciera que están de más, son insignificantes para otros, pero son necesarios en el cuerpo. Es necesario el tobillo, es necesaria la rodilla, son necesarios todos porque son parte del cuerpo de Cristo. Así que nosotros que hemos creído el Evangelio somos parte de este cuerpo, somos parte de esta familia de Dios. Y por supuesto, como en una familia siempre hay distintas personas con distintos crecimientos, con distintas enseñanzas. Por supuesto, unos estarán en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, todos hasta que lleguemos a un conocimiento, a la estatura y la medida de nuestro Señor Jesucristo, como leemos. Entonces, como dice aquí Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que ya ahora somos parte, no importa que no seamos israelitas, somos parte, somos miembro de la familia de Dios. En Gálatas, por favor, en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, una hoja más atrás, en el versículo número 10, dice la Escritura: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Amén? Aquí encontramos un poquito más de luz. Dice la Escritura que para ser parte de la familia de Dios tenemos que tener fe, ¿sí? Tenemos que creer a esta palabra de nuestro Señor. Creer al Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio, como está escrito. O sea, tenemos que tener esta fe puesta en nuestro Señor Jesucristo para ser parte de la familia de Dios, de la familia de la fe. Como dice aquí la Escritura, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que nosotros podemos ser parte de esta familia que está diseminada, que está en todo el mundo. Es el cuerpo de Cristo. Lamentablemente hay más que no son del cuerpo. Hay más de estos, como dice la Escritura y leíamos al principio, de estos que van a ir como leíamos en Mateo, van a ir unos a la condenación eterna porque vieron la necesidad en su prójimo, en su hermano, pero no vieron a Cristo en sus hermanos. Vieron solamente a estos hermanos necesitados, enfermos, atribulados, angustiados, y no lo ayudaron. Pero los otros, los que sí vieron al hermano, a la hermana, al joven, al adolescente, angustiado, afligido, hambriento, sediento, enfermo, ellos vieron a Cristo Jesús en ellos. Ellos vieron a esa mujer, a ese hombre, como su familia. Y nosotros tenemos que ver de la misma manera, como Dios nos enseña en su palabra, parte de la familia de Dios, ¿sí? Conciudadanos, ¿sí? Familiares de Dios, hijos de Dios. Y como dice aquí la Escritura en el libro de Gálatas, hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Porque estos hijos de Dios tienen fe. Tienen la fe del Hijo de Dios. Amén.
En Mateo, volvamos por favor a Mateo capítulo 10, vamos a leer en el versículo número 25, Mateo capítulo 10, versículo 25. Aquí encontramos algo que lamentablemente le decían al Señor, pero aquí con esta enseñanza, recordemos que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Vamos a encontrar una revelación importante. En Mateo capítulo 10, en el versículo 25, dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, aquí el Señor se estaba manifestando, se estaba dando a conocer como el padre de esta familia, ¿sí? Dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién llamaron Belcebú? A Jesús. Fíjese ahí en Mateo, antes, en el capítulo 9, por favor. Ahí vamos a ver cómo es que lo llamaron y por qué causa, ¿no? Capítulo 9, versículo 32 al 34, dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es lo que decían los fariseos, que el Señor Jesucristo echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Y ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 12, por favor, en el capítulo 12, versículos 22 al 24, capítulo 12, Mateo 12, 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, otra ocasión, ¿no? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjese usted cómo es que lo trataban a Jesús, como veíamos recién en Mateo 10, 25. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros somos, ¿sí?, estos hijos que iba a llevar a su gloria. Y si a él le llamaron Belcebú, y él dice ahí: si al padre de familia, yo Jesús, lo llaman Belcebú, ustedes no esperen recibir gloria de hombres, como dijo el Señor: yo gloria de hombres no recibo. Así que no tenemos que hacer las cosas para ser vistos de los hombres. Tenemos que predicar, enseñar y hacer las cosas para Dios, porque Él nos salva. Él es el que nos da todas las cosas que nos hacen falta para alcanzar la vida eterna. Aquí en la tierra, ni por más que alcancemos todo y más que otros, todo eso se quedará el día que muramos. Lo importante es poder hacer tesoros en el cielo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura, pero lo importante es hacer tesoros en el cielo. Jesús decía: a mí me llamaron Belcebú, hijos, me llamaron Belcebú. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, príncipe de las tinieblas, príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí? En Isaías capítulo 9 vamos a encontrar ahí por qué él decía que era el padre de familia. Si al padre de familia lo llaman Belcebú, dijo él. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es que se iba a llamar este hijo que era dado Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Cómo se iba a llamar? ¿Cuál era el nombre que iba a tener? Entre todos estos nombres, toma uno Jesús de lo que ya estaba escrito con respecto a él, porque se nos dio un niño, que era el niño Jesús, nacido de María, que fue creciendo y después llegó a tener alrededor de los 33 años, cuando es asesinado por aquella gente de aquel entonces, que pedían que lo crucificaran. Y dice la Escritura que él decía que era el Padre eterno. Y él por eso que dice, si al padre de familia lo llaman Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? A los de su casa. Por eso, como vemos aquí, nosotros somos parte de la familia de Dios. Para ser parte de la familia de Dios, dice la Escritura que tenemos que hacer algo. Antes les voy a pedir que oremos, nos vayamos a Salmos, por favor, al Salmo capítulo 22. Es muy importante que nosotros podamos orar, como decía el Señor, orar sabiendo lo que estamos orando. Porque Él le enseñó a orar a sus discípulos. No es que les dijo, bueno, repitan esto conmigo aunque no lo entiendan. No. El Señor les enseñó a orar, pero que entiendan lo que estaban diciendo. Y lo que Él les decía era que le dijeran al Padre, no Padre de Él, Padre de Jesucristo, sino que le dijeran Padre nuestro. ¿Sí? Salmos capítulo 22, versículo 22, dice la Escritura: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? ¿Qué decía él? Que nosotros éramos sus hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Fíjese usted cómo él siempre nos tuvo como hermanos, como una familia. Aunque nosotros muchas veces nos portamos deslealmente con él, hicimos lo malo, nos descarriamos, cada cual tomó su propio camino, como veíamos ayer, pero Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y él así fue humillado, afligido, no abrió su boca, porque quería salvar a su familia, quería salvar a sus hermanos. Hoy nosotros, si hemos creído en el Señor, si hemos creído en su Evangelio, porque el Señor nos pidió que creamos en el Evangelio de la salvación, podemos ser parte de esta familia. ¿Sí? Y como dice aquí en el libro de Mateo, volvamos ahora a Mateo capítulo 12, por favor, ya para ir finalizando. Mateo capítulo 12, versículo 46, dice la Biblia qué es lo que tenemos que hacer para ser parte de esta familia. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Quién eran? La madre y los hermanos del Señor. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Amén? Para ser parte de la familia de Dios, en resumidas palabras en esta hora, para ser parte o querer ser parte de la familia de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No podemos nosotros decir, bueno, ya está, decí conmigo esta oración, ahora te declaro hijo de Dios. No es así. Tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos para ser hijos de Dios, para ser parte de la familia de Dios. Hermanos, para esto tenemos que aprender lo que está escrito. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que aprender,
saber cuál es la voluntad de Dios para ponerla por obra. Como siempre digo, ¿cómo voy a poner por obra lo que no sé, lo que no entiendo? Por eso que necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida todos los días. Y la presencia del Espíritu Santo, hermanos, lo primero que va a hacer en mi vida no es sacarme a danzar, no es sacarme, porque eso no está escrito así. Lo primero que va a hacer Dios en mi vida cuando venga el Espíritu Santo es que me va a convencer de pecado. Me va a convencer de que necesito un Salvador, porque estoy en pecado, estoy en infracción, estoy al borde de la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. El Espíritu Santo me va a convencer de que estoy pecando, pero va a usar la ley. El Espíritu Santo va a usar la palabra. Porque dice la Biblia que la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces Dios me quiere enseñar a través de su palabra, a través del Evangelio, que sea obediente, que haga la voluntad, no de los hombres aquí en la tierra, lo que se les ocurre a ellos o lo que ellos supuestamente reciben revelación de parte de Dios. Vayamos a la Escritura. Todo lo que me diga el hombre, todo lo que me diga la mujer, todo lo que me diga cualquiera, si no está escrito, no lo hagamos. No lo hagamos. Porque muchos dicen, siento de parte del Señor o Dios está profetizando en este momento, dice la Escritura, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Y al que no dijere esto es porque no le ha amanecido. Y también contiene la Escritura y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Como estar atentos, dice, a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que venga la luz, la revelación, hasta que el día aclare. Esta palabra que Dios nos quiere dar y que ya quedó escrita hace mucho tiempo, es la palabra de Dios viva y eficaz. Y si la ponemos por obra, porque recordemos que el Señor dijo en su momento, yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que yo les estoy diciendo y enseñando es como el Padre me dijo que lo dijera, lo enseñara e hiciera. Él hizo siempre la voluntad del Padre. No quiso hacer su voluntad. Quiso hacer la voluntad siempre del Padre. Solamente aquella vez cuando dice la Escritura, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, es muy importante entender de que somos familia de Dios, familia de la fe. No es cualquier cosa, ¿sí? Y no es liviano o tomarlo livianamente esto de ser parte de la familia de Dios. Porque Dios quiere que llevemos verdaderamente fruto para vida eterna. Y como dice la Escritura, leíamos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, lo perfeccionó por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces nosotros también tenemos que trabajar y colaborar con Dios en este tiempo, como dice la Escritura. Y decirle a las personas, reconciliados con Dios. ¿Por qué la gente está enojada? ¿Y con Dios qué le hizo Dios? ¿Qué le hizo Dios a la gente para estar enojada con Dios o agarrárselas con Dios o blasfemar contra su nombre? Porque dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, segará. Hermanos, tenemos hoy esta palabra. Dios quiere que seamos parte de su familia, pero para esto tenemos que aceptar su palabra, su evangelio, crecer en este conocimiento. Y en esta familia vamos a tener hermanos mayores y hermanos menores. Vamos a tener hermanos con una capacidad y otros con otra capacidad. Pero tenemos que entender que somos parte de la familia de Dios. Somos parte de este cuerpo de Cristo. ¿Amén? Les voy a pedir que oremos, ¿sí?, por esta palabra, que verdaderamente podamos entender de que no es como nosotros de alguna manera pensamos o se nos dijo en algún momento, sino que tenemos que ir a la Biblia. Porque la Biblia es la palabra profética más segura que tenemos. ¿Para qué? Para poder entender de que Dios no se mueve fuera de las Escrituras.
Dios tiene esta palabra y se cumple toda la palabra de Dios, y esto es lo que tenemos que hacer y debemos hacer para poder ir un día a la casa de nuestro Padre. Recuerdan ustedes cuando resucita el Señor Jesucristo un día como hoy en la mañana. María lo quiso tocar cuando le dijo: Señor, si lo has llevado, dime dónde lo has dejado y yo lo llevaré. Y el Señor le dijo: María. Y ella lo reconoció, Rabón y maestro, le dijo. Dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es muy importante e interesante que podamos entender que somos parte de la familia de Dios. Usted es parte de la familia de Dios. Si ha creído en el Evangelio y se esfuerza en poner por obra esta palabra. Anciano, mayor, adolescente, joven, niño, somos parte de la familia de Dios. Tratemos, como veíamos al final, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Estos que oyen y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esforcémonos en hacer la voluntad de Dios. Esforcémonos en poder hacer como Dios nos pide, porque de esta forma vamos a entender que no son las iglesias las que nos salvan, no son los predicadores, los líderes que profetizan y enseñan. No. Acá tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que entender que Dios es nuestro Padre. Jesucristo, Él nos dice: cuando ustedes no hacen esto que yo les pido, a mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hacen. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les ilumine y que Dios nos ayude a cada día perfeccionarnos más en la fe. Podamos sacar más tiempo para Dios en la oración, en la lectura, en la predicación, en la exposición de su palabra, porque esto es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Les voy a invitar a orar para luego entender verdaderamente si Dios así, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a entender durante la semana todo esto que el Señor nos está enseñando en el día de hoy. Oramos al Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia y por esta bondad que tiene para con nosotros en el día de hoy. Gracias porque un día nos dejó escuchar por medio del Espíritu Santo su Evangelio. Gracias porque hoy usted nos ha librado del poder de la muerte y de esas doctrinas falsas que nos llevaban a pelearnos con los demás para defender iglesias, doctrinas o a hombres. Hoy nosotros tenemos que pelear por la fe una vez dada a los santos, contender ardientemente por ella. Por eso le ruego, por favor, ayúdenos, enséñenos, capacítenos, ayude a mis hermanos y mis hermanas. Tenga misericordia de cada uno de ellos, que crezca en su conocimiento, que podamos entender que somos parte de su familia, que somos hermanos, que tenemos un mismo Padre. Por favor, bendiga a aquellos que están enfermos. Usted conoce, Señor, a cada uno de estos que están atribulados y angustiados en sus hogares, en los hospitales, donde quiera que se encuentren en este momento. Señor, haga milagros y maravillas en los corazones de ellos, ya sea sanando sus cuerpos o salvando sus almas. Por favor, te lo pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana, cada persona que está escuchando. Que Dios le ilumine y le fortalezca. Si Dios lo permite, el día miércoles nos volveremos a encontrar. Que Dios les bendiga, hermanos.
nada que se esconda de ti. Mis tiempos en tus manos están. Conoces mi alma.